Bueno, en este video me gustaría darle seguimiento a lo que estábamos hablando pues el día de ayer, en el video anterior, que nos estábamos enfocando a la parte de renta variable. Realmente yo creo que es muy importante ahora más que nunca, más viendo la reacción que tuvimos hoy en el mercado. Recuerda que, recapitulando rápido, yo tengo aquí pues esta parte de análisis técnico, ¿no? No me voy a meter tanto a lo de la economía, si quiero tocar nada más. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que se habló en una noticia muy esperada, que fue la primera plática de Jerome Powell bajo el mandato de Joe Biden, ¿no? Y de lo que se dijo ahí. Pero vamos a enfocarnos ahorita primero en la parte que hablábamos ayer. Si te fijas, esta parte, esta gráfica, de hecho, la hemos estado comentando muchísimo. Y a mí se me hace muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque me llama mucho la atención que estas líneas sean totalmente paralelas, no son más que líneas de resistencia, en este caso son líneas diagonales. ¿Y por qué me llama tanto la atención esta línea en particular? Pues porque si te fijas fue respetada en el crash de 1987, después de que truena la burbuja del punto com y tuvimos el ataque en Estados Unidos del 11 de septiembre. Esta línea pues nos ayudó o pues básicamente fue respetada. Y aquí es donde se inició esta nueva tendencia, ¿no? En donde tuvimos pues la burbuja del 2008, la crisis inmobiliaria. Obviamente la línea de arriba también es relevante, más que nada porque es totalmente paralela, ¿no? Y obviamente utilizando el beneficio de que podemos ver hacia atrás, pues relativamente hubiera sido fácil, entre comillas, vender el tope, ¿no? Y más importante, esta línea intentó de ser respetada nuevamente y una vez que se perdió, pues básicamente fue pues la última oportunidad que tuvimos de salir antes del verdadero crash. Esa línea no la habíamos vuelto a tocar hasta hace unos días. De hecho, he estado hablando mucho de ella y sí le quiero dar mucho seguimiento porque fue muy importante la reacción negativa que tuvimos el día de hoy, lo que a mí me indica que esta área efectivamente tiene fuertes posibilidades para ser un competidor del tope absoluto. Aquí lo más importante va a ser no comprar, o bueno, en mi opinión, no comprar pues los pullbacks, porque recuerda en el video de ayer estábamos hablando que, bueno, cuando estamos en una tendencia que lleva 12 años al alza, pues de cierta forma, si no conocemos pues de análisis técnico, de cómo funcionan los mercados, es normal que nosotros estemos condicionados a pues nada más comprar cada vez que baja y ciertamente es un consejo que probablemente nos vaya a dar pues cualquier asesor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues van 12 años a la alza y sí, es un mercado obviamente muy fuerte para arriba y es muy difícil detectar el tope. Sin embargo, pues de esto hemos estado hablando durante los últimos días y yo creo que este es un serio competidor para un un cambio de tendencia de largo plazo, porque acuérdate que aquí pues estamos viendo pues desde el 87 hasta el 2021, ¿no? Ahorita que estamos, bueno, ya terminando prácticamente enero. Entonces, aquí va a ser muy importante, bueno, ayer estábamos viendo los portafolios de inversión de los principales bancos en México y vimos el dinero que está, pues el dinero que traen bajo administración en fondos que están sesgados o están muy cargados a la parte de renta variable. Evidentemente, aquí ya depende mucho del perfil de cada cliente. Sin embargo, no hay ningún pretexto para nosotros aventarnos pues una tendencia a la baja, ¿no? eh, hay que separarnos un poquito de la opinión esta de, pues tú nomás métele, diversifica y a largo plazo y ni lo veas. No, o sea, las tendencias muchas veces cambian y pueden tardar muchísimo en recuperarse. De hecho, si esto llega a funcionar y llega a ser un cambio de tendencia definitivo, sinceramente yo pensaría que probablemente va a ser de largo plazo. Obviamente tiene mucho todo esto que ver con la economía y eso, ¿no? Y en cuanto a noticias, pues hoy tuvimos, yo creo que dos que fueron pues las más importantes. La primera fue Jerome Powell en su primera charla eh, bajo la administración de Joe Biden y nunca yo había visto una plática tan dovish en cuanto a pues prometiendo estímulos, prometiendo igual que iban a incrementar los déficits y íbamos a seguir en esta misma tendencia, ¿no? Incluso se me hizo un poco raro en esta ocasión porque por lo general las preguntas que le hacen son bastante sencillas. Sin embargo, en esta ocasión sí le preguntaron sobre, pues si alguna vez la Fed tendría la capacidad de hacer un taper. ¿Qué significa un taper? Pues de disminuir su balance general y poder subir las tasas de interés.
Y Jerome Powell pues dijo que ya lo habían hecho en el pasado y que es muy fácil y que la Fed tiene las herramientas necesarias para controlar la inflación. Y la verdad es que pues no es cierto, porque la última vez que hubo una inflación como la que estamos viendo, que está gestándose ahorita, fue en los setentas, y en los setentas la única forma de controlarla fue cuando Paul Volcker tuvo que subir la tasa hasta el 22%. Y en cuanto a que pueden subir la tasa de interés, pues obviamente esto es imposible porque las deudas que tiene, pues es una burbuja de deuda. Entonces no solo los individuos, también las corporaciones y los gobiernos tienen unos niveles de deuda jamás vistos, yo creo que en la historia a nivel global. Entonces no puede subir la tasa. Sí, alguna vez la intentaron subir, de hecho Janet Yellen pues estuvo hablando de subir la tasa como a un año entero de juntas prometiendo que iba a subir la tasa y la subió hasta diciembre y 0.25%. Después llega Jerome Powell, hizo una o dos subidas de tasa, no recuerdo exactamente cuántas, pero en cuanto empezó a hacer esto, el mercado se empezó a desmoronar y y no solo el mercado se empezó a desmoronar, sino que el balance de la Reserva Federal pasó de 4 trillones y únicamente le pudieron bajar como 200.000 millones. O sea, pasó de 4 trillones a 3.8. En verdad no fue un cambio significativo. Ahorita ya estamos pues en 7, casi 7.5. Entonces sí, alguna vez se congeló el balance de la Reserva Federal, se intentó subir la tasa, se intentó hacer el taper, pero apenas empezamos a subir la tasa, el mercado se empezó a desmoronar y en realidad la Reserva Federal no pudo bajar mucho el balance que tenía. Y justamente cuando pasó esto es cuando Jerome Powell, obviamente presionado por Trump, tuvo que volver a bajar las tasas de interés. Y incluso antes de que tuviéramos este tema de salud, se empezó nuevamente con el QE. Entonces, en mi opinión, pues ya esto del MMT, de la teoría monetaria moderna, pues ya está en proceso. Entonces, eso es una parte que me se hace muy importante porque tenemos que protegernos contra la inflación, más escuchando que los bancos centrales, asesorados por el Fondo Monetario Internacional, le están recomendando a pues a los gobiernos y a los bancos centrales estar gastando. Otra cosa que a mí también se me hace, pues de cierta forma, algo alarmante, es que efectivamente, como veníamos platicando aquí, Janet Yellen ha sido seleccionada como la secretaria del Tesoro. Entonces Janet Yellen pues era la antigua presidenta de la Reserva Federal. Entonces Jerome Powell estaba hablando de cómo iban a trabajar en conjunto tanto el gobierno como la Reserva Federal para más estímulos. Pero la Reserva Federal, cuando se creó en 1913, se vendió como que era independiente justamente por eso, porque la Reserva Federal iba a fungir como un guardián para evitar que los gobiernos, o en este caso el gobierno de Estados Unidos, pudiera incurrir en déficit masivos. Entonces estamos viendo que pues prácticamente ya están casados la Reserva Federal, entre comillas, independiente, y el Estado, igual que aquí en México, ¿no? Que se nos vende este rollo de la autonomía del Banco de México, sin embargo vemos que cómo actúan en conjunto, aquí en México, pues bueno, es un poquito más descarado, en el sentido de que incluso hay una comisión entre Hacienda y el Banco de México, la Comisión de Cambios. Entonces, pues todo esto de la independencia de los bancos centrales, que originalmente era para mantener, pues de cierta forma limitado el gasto excesivo de los gobiernos, pues eso ya no existe, ¿no? Ahorita todo va a ser gastar y esta idea que nos venden de que generar inflación es buena. Y no solo esto, este tema de la inflación se ha ido modificando a lo largo de los años. O sea, al grado de que ya estamos, no sé si recuerdas, hace 3 4 meses, ya la inflación objetivo no es solo 2%, sino que es la inflación objetivo promedio. Entonces se habla de cómo tuvimos inflación menor al 2% según el CPI, que yo sé que es muy debatible la validez de esta medida. Entonces, como se tuvo inflación menor al 2% durante los últimos años, pues ahora la Reserva Federal en teoría tiene la justificación de tener inflación por encima del 2% durante los siguientes años. Entonces, yo creo que, bueno, ya nos están diciendo
lo que ya sabíamos, ¿no? Pues están imprimiendo dinero, estamos viendo los commodities inflacionarios subir de precio, los metales, no solo los metales monetarios, que son como que el refugio, también estamos viendo los metales que son industriales, el petróleo, el uranio, el maíz, los soybeans, prácticamente todos los commodities que son presiones inflacionarias están en una nueva tendencia al alza. Entonces, aquí va a ser muy importante lo que va a pasar en el mercado. Yo que en verdad creo que va a ser algo muy, muy, muy significativo. Pues ojalá y mucha gente pueda ver este video y pueda pues protegerse de alguna manera. Porque después de la reacción que yo vi el día de hoy derivada de esta área de aquí, pues la verdad yo me inclino a pensar a que probablemente hemos visto el máximo en la bolsa, ¿no? Y de hecho, pues este canal se creó prácticamente por eso, porque pues hablábamos de cómo probablemente ya estábamos muy cerca, ¿no? Hace 3 4 meses. Y otra cosa que estamos viendo en los mercados es pues GameStop, ¿no? El famoso GameStop y el short squeeze. Entonces, nos están vendiendo esta idea de que los millennials en un subgrupo de Reddit se pusieron de acuerdo y están haciendo perder dinero a los hedge funds. Y yo la verdad no creo que esa sea la razón. Para mover cualquier acción, incluso una como GameStop, que no tiene tanta liquidez ni tanta capitalización de mercado, no, es necesario coordinación que yo creo que no se puede lograr de esa forma y bastante dinero. O sea, yo en verdad no creo que los retail investors estén haciendo perder a los hedge fund managers. Yo creo que probablemente hay instituciones detrás de este movimiento. Entonces es muy importante no dejarnos ir por estos movimientos a la alza. Al contrario, yo creo que esto es algo, pues un foco rojo que nos está diciendo que probablemente estamos muy cerca del tope. De hecho, ayer platicaba de cómo pues estos short squeeze así de extremos a mí se me hacen muy similares pues a una capitulación, nada más que pues la capitulación es hacia abajo, ¿no? Y bueno, hablando de GameStop, pues la verdad no me gustaría meterme aquí porque se ve demasiado peligrosa esta acción para cualquier lado. Sin embargo, la verdad yo creo que vimos el máximo con esta línea de tendencia de aquí. Entonces, para empezar, estoy en escala logarítmica. Esta línea de tendencia yo creo que es el máximo de GameStop y de aquí deberíamos ver que va para abajo. De hecho, ahorita es bastante temprano y podemos aquí ver el pre-market y vemos que, bueno, por lo pronto parece que está siendo respetada esta línea de tendencia. Aquí sí, esto es una locura. Yo jamás me atrevería a poner una posición en corto desde aquí, pero si tuviera que hacerlo, obviamente hubiera sido desde esta área. El día de ayer hablamos de esto, creo que no enseñé la gráfica, pero esta es la que tenía y la verdad se me hace simplemente una locura, ¿no? Y algo que a lo mejor es característico de cuando un mercado está terminando. Entonces, en cuanto a las protecciones contra la inflación, pues evidentemente yo estoy muy sesgado a pensar a que los metales preciosos nuevamente van a servir como el refugio por excelencia. Yo entiendo, incluso estoy viendo a muchos profesionales y muchos gestores de fondo hablar de Bitcoin, ¿no? De que Bitcoin puede ser pues un hedge contra la inflación, en el sentido que replica muchas de las características que hacen al oro especial, ¿no? Sin embargo, yo en el análisis técnico, y si te fijas en mi último video de la playlist de Bitcoin, pues tenemos esta línea de tendencia de aquí y yo me inclino a pensar a que vimos el tope y yo creo que más bien está correlacionado pues al mercado de renta variable. Yo en verdad no creo que esto vaya a servir como un hedge. Yo entiendo todas las características que tiene Bitcoin en cuanto a que pues tiene un número limitado, que está descentralizado, que pues replica muchas de las características que hicieron al oro pues un metal monetario, ¿no? Pero por ejemplo, si aquí vemos esta línea de aquí, de tendencia, que ya habíamos platicado de ella, repito, en mi último video de Bitcoin, vemos cómo esto sirvió de línea de tendencia antes de pues prácticamente servir de trampolín antes de la subida parabólica que tuvimos en el 2017. Y si te fijas, pues vimos algo muy parecido a lo que pasó en GameStop. Y cuando llegamos a la parte de $42,000, yo me estaba inclinando a pensar a que probablemente habíamos visto un tope. En cuanto a que vaya a bajar y vaya a llegar a 1,000, 5,000, $10,000,
Pues obviamente desde aquí se me hace muy difícil, prácticamente yo pensaría que imposible. De hecho, los primeros objetivos en los que yo estaría pensando serían aquí alrededor del área de 23,000, tal vez. Sí, de $23,000, yo pensaría que ahí debe haber bastantes compradores, cualquier cosa que esté dentro de esa zona. Pero a lo que voy es que yo siento, o cualquier cosa que esté por aquí cerca del exponencial número 21 en la semana, cualquier cosa que esté cerca de aquí, yo pensaría que debe ser una buena compra y para determinar si en realidad Bitcoin va a funcionar como un hedge contra la inflación o más bien nada más se estaba comportando como el mercado de renta variable y pues es otra burbuja, ¿no? Aquí también ya no tuve oportunidad de subir un video al respecto, pero lo que me llama mucho la atención es la parte de las divisas. De hecho, aquí en el peso mexicano, pues desde ayer, si viste mi video, hablo de cómo probablemente el tipo de cambio iba a subir. Eso está en la lista de tipo de cambio. ¿Y por qué? Pues porque habíamos terminado arriba de esta línea de tendencia. Y no solo eso, sino que muchas de las divisas eh, parece que estábamos teniendo un cambio de tendencia por lo menos temporal, ¿no? Por ejemplo, aquí está el euro, el dólar canadiense tenemos algo similar, en el yen también, saliendo de zonas muy similares. Sin embargo, de largo plazo yo me tengo que seguir inclinando a pensar a que estas monedas están en una tendencia negativa. De hecho, pues hemos tenido bajadas muy significativas en todas ellas y es normal, ¿no? Que en algún momento íbamos a tener una subida. Aquí lo importante va a ser si la subida va a ser lo suficiente como para tener un cambio de tendencia o nada más va a ser una oportunidad más de venta. Por el momento yo me inclino a pensar a que únicamente van a ser una oportunidad de venta. Aquí estamos viendo el índice de fortaleza del dólar, el DXY, y bueno, de este hemos hablado infinidad, ¿no? Sin embargo, recuerda que este índice se conforma de las principales divisas, es una canasta, ¿sí? Tiene euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, entre otras. Peso mexicano no tiene, sin embargo, si se fortalece, es normal que el peso se debilite y viceversa, ¿no? Aquí la pregunta, pues yo creo que del millón va a ser si este va a ser un cambio de tendencia o únicamente vamos a poder ver un rebote algo extendido que va a ser una nueva oportunidad de venta. En cuanto al peso mexicano se refiere, que pues yo creo que si ves este video es el que más te debe interesar. La verdad yo me inclino a pensar a que podríamos incluso llegar hasta el área de 2085. Si te fijas, el área de 2085 yo la estuve hablando muchísimo en toda mi playlist relacionada al peso mexicano. La única forma en la que yo voy a cambiar de opinión acerca del peso mexicano es cuando y si es que llegamos a tener un cierre mensual por encima del área de 2085. En ese momento yo voy a tener que cambiar mi opinión y probablemente me tenga que inclinar a pensar a que vamos a tener continuación para arriba. Sin embargo, yo no creo. Yo creo que el peso mexicano va a continuar para abajo. Yo he sido muy claro sobre estas ideas pues desde que estábamos en 25, pero en los videos y ya registrado, pues desde que estábamos en 23, 50, 22, 90 por ahí. Entonces aquí va a ser muy importante lo que nos va a decir el mercado, ¿no? Entonces esto también a lo mejor coincide con la idea de que si la bolsa baja, el activo, la gente corre al activo seguro, ¿no? Que vienen siendo los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces esto, en teoría, debería de generar demanda hacia el activo libre de riesgo, entre comillas. Entonces, pues aquí hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor si la bolsa baja y coincide con un rebote en el DXY, esta idea de pensar puede, pues sí, la verdad es que tendría mayor validez, ¿no? En pensar que probablemente si la bolsa baja y el índice de fortaleza del dólar se fortalece, a lo mejor es porque la gente está buscando refugio en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, mucha de la idea de lo que hemos estado hablando en estos videos es de que nosotros pensamos, o por lo menos yo pienso, que en esta ocasión va a ser distinto. Yo creo que los bonos del Tesoro de Estados Unidos no van a ser el activo libre de riesgo, sino que van a ser los metales preciosos. Entonces aquí vamos a tener que estar muy atentos para ver si tenemos continuación a la baja en la bolsa y si sí, ver cómo se comporta el índice de fortaleza del dólar, Bitcoin y los metales preciosos para determinar si efectivamente el activo libre de riesgo va a ser el oro y la plata, Bitcoin o los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Yo me inclino a pensar a que van a ser los metales preciosos. Bitcoin yo creo que se está comportando como la bolsa
y los bonos del Tesoro de Estados Unidos yo creo que están en una burbuja. Entonces, obviamente todo esto pues lo tenemos que ir viendo con las gráficas, ¿no? Así como en el peso mexicano, yo me inclino a pensar a que va para abajo, sin embargo, yo tengo áreas en donde voy a tener que empezar a cambiar de opinión. Entonces, aquí lo importante es nosotros saber cómo tenemos el portafolio, ¿no? ¿Qué perfil de riesgo tenemos? ¿Qué tanto riesgo queremos qué tanto riesgo queremos nosotros correr o aceptar? Sin embargo, ayer que estuvimos viendo los portafolios de inversión, incluso portafolios conservadores, pues tienen un componente muy pesado en deuda, y dentro de esa deuda, mucha de esa deuda pues es norteamericana, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros queremos hacer evidentemente es, pues si no se puede ganar, por lo menos tomar utilidades y proteger el capital, ¿no? Y bueno, entonces pues yo creo que va a ser muy importante el día de mañana. Más bien, pues es que esta es una gráfica de muy largo plazo, entonces sí, mañana va a ser muy importante, pero yo creo que las siguientes semanas ya nosotros vamos a poder saber si estamos en lo correcto o no. Yo voy a tener que mantener esta idea hasta que, y si es que empezamos a cotizar por acá arriba de esta línea, que es la que con la que empezamos el video, ahí yo ya tendría que cambiar de opinión, ¿no? Sin embargo, pues esto lo estamos viendo de muy largo plazo, entonces pues se puede tardar mucho porque cada vela de estas, perdón, representa 2 semanas. Entonces, pues bien podría ser el, la primera semana de febrero, podríamos volver a llegar aquí, podríamos volver a llegar aquí en la siguiente y ya estaríamos hasta en marzo, ¿no? Entonces, yo no creo que nos den tantas oportunidades de vender el tope, eso sería muy raro. Y de hecho, si llegara a pasar algo así, yo empezaría a desconfiar un poco de esta idea. Entonces, yo lo que buscaría más bien sería continuación a la baja relativamente rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, espero este video haya sido de tu ayuda. Espero lo pudieras compartir si crees que le pudiera servir a alguien. Y pues bueno, muchas gracias por tu tiempo.